días, querido hermano. Espero que hayáis descansado bien y comenzamos una nueva semana. Gracias al Señor por ella y también después de este domingo, de este fin de semana en el cual ahora en este tiempo estamos teniendo nuestras reuniones virtuales, pero también muy agradecido al Señor por cómo nos está bendiciendo a través de la palabra y como decía, comenzamos la semana nuevamente desayunando con la palabra y la verdad que os animo a que estéis escuchándolo porque va a ser muy bueno y las colaboraciones que tenemos de los hermanos están siendo también de mucho valor para nosotros, para nuestro crecimiento y estamos contentos de tenerlo. Y en esta semana vamos a comenzar con el Salmo 23 y vamos a tener 4 sesiones, va a estar a cargo de nuestro querido hermano Daniel Corrás y ya os anticipo que va a ser una bendición no solamente estas 4 sesiones, sino además también las colaboraciones que tenemos de hermanos que gustosamente van a contribuir a lo largo de toda la semana y del tiempo que Dios quiera que podamos estar compartiendo con esto. Pero van a ser, como venimos haciendo, sesiones de 10 minutos y estos 4 primeros días de esta semana van a estar desarrollados en el Salmo 23 y, y veréis qué bueno va a ser, hermano, así que os animo a que estemos en él y estamos disfrutando de la palabra y, y también creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Que tengáis un buen día, hermano, una buena semana y que el Señor bendiga. Amén. Buenos días, hermanos en la Carolina. Vamos a comenzar una serie acerca del Salmo 23. Si Dios quiere, van a ser 4 días contando con este, en el cual vamos a ver al pastor confiable. Y el Salmo 23 es el Salmo de mi niñez. Probablemente sucede lo mismo contigo. Es el Salmo más conocido, es el Salmo más memorizado, es el Salmo que más familiar nos es a nosotros. Probablemente es el Salmo que conocemos de memoria, si no todos, la gran mayoría de nosotros. Pero el peligro está en que en ocasiones esa familiaridad hace que perdamos de vista la importancia y el contenido de este Salmo precioso. David escribe este salmo para contestar varias preguntas. La primera es, ¿puedes confiar en Dios como tu pastor verdadero? ¿Puedes depositar en Él tu fe? Hay muchos pastores con P minúscula, pero solo hay un pastor con P mayúscula. Y este pastor es verdadero y este pastor es confiable. Por eso David nos da 2 razones básicas por las cuales podemos confiar en este pastor. La primera razón la encontramos en los versículos del 1 al 3. Dios es el pastor confiable por sus obras o por quién es Él, y lo vamos a ir viendo en estos días. Y en segundo lugar, la segunda razón por la cual Él nos dice que podemos confiar en Dios, que Dios es nuestro pastor confiable, es por su provisión o por lo que Él hace, que lo vemos en los versículos 4 y 5. Y termina con el versículo 6, el último de este salmo tan cortito, diciendo que Dios es el pastor confiable. Así que en esta mañana simplemente vamos a ver el versículo 1 de este salmo, viendo que por sus obras sabemos que Dios es confiable, por quién es Él. Y una de las curiosidades que tiene el Salmo 23 es que no sabemos el momento en el cual el propio David lo escribe. No sabemos si se trata del inicio de su reinado, del final de su reinado, en mitad de su reinado, si es antes de ser rey. Probablemente me inclino a pensar, y esto es un tema personal, no es oro o no es tampoco algo que esté escrito, pero yo me inclino a pensar que probablemente el momento en el que David escribe este salmo sea al inicio de su reinado, es decir, una vez que ha alcanzado por fin lo que es la corona sobre Israel. Y vamos a ver varios motivos por ello, ¿no? Pero comienza diciendo el Salmo 23, sobre todo en el versículo 1, que es el que vamos a estar viendo en esta mañana. Lo podéis decir de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y quizás puede que tengamos una imagen bucólica de lo que es el trabajo, la labor del pastor. Pero esta figura del pastor es una figura que vemos en toda la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos pastores a lo largo de toda la palabra de Dios.
El pastor y las ovejas es una ilustración perfecta, pero ¿por qué habla de ovejas? ¿Por qué habla de pastor David? ¿Por qué elige esta imagen y no cualquier otra? En primer lugar, es un oficio que es conocido por todos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento recordáis a Abel, Jacob, Jetro, Moisés, el propio David, y hasta el Nuevo Testamento esta labor, esta función, este oficio todavía perdura. En segundo lugar, la riqueza de las familias se medía precisamente por el número de ovejas que tenían. Nosotros hoy en día podemos medir la riqueza de una familia en función de los ceros en la cuenta corriente o en función de los metros cuadrados de su casa. Pero Israel no podía hacer esto. ¿Por qué? ¿Recordáis Levítico 25-23? La tierra no se venderá, sino que vosotros habitaréis como forasteros, porque mía es la tierra, dice Dios. Entonces realmente no podían vender, no podían especular, no podían comprar más terrenos, por eso medían realmente su riqueza por el número de cabezas de ganado, en este caso sobre todo y básicamente por el número también de ovejas. Y esto lo vemos, ¿recordáis a Nabal? Cuando se enfrenta con David y cómo su mujer Abigail tiene que interceder por él. Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3, veremos que Nabal era extremadamente rico y nos dice por qué. Por el número alto que tenía de ovejas. Y ocurre lo mismo, cómo se medía la riqueza de Abraham, de Lot, de Isaac, de Labán, etcétera, etcétera, por el número de cabezas de ganado. Y esta misma idea, este gran valor de las ovejas, continúa en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús restituye a Pedro, una vez que Jesús resucita y se lo encuentra finalmente en la playa, ¿recordáis? Ha vuelto Pedro a pescar, utiliza la figura del pastor. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, hasta en 3 ocasiones. El propio Jesús, cuando también está ministrando en mitad de su ministerio también, por ejemplo Juan 10, utiliza la figura del pastor para referirse también a sí mismo. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10, 7, 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10, 11. Y David entiende también perfectamente esta realidad. De hecho, cuando se presenta delante del propio Saúl, delante del propio rey, ¿cuál es el currículum, entre comillas, dicho, que él exhibe delante de Saúl? Fíjate, Saúl, yo he sido pastor. He cuidado de las ovejas de mi familia. Y esto es lo que sucedía también precisamente cuando David está escribiendo el Salmo 23. El pastor era mucho más que aquel que llevaba las ovejas de un lugar a otro. El pastor tenía en primer lugar que cuidar a las ovejas de los peligros. Y estos peligros no eran cualquier peligro. ¿Recordáis? El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 en adelante, sobre todo el 36. Cómo David le recuerda a Saúl que él tuvo que defender a las ovejas de su padre de ataques de 2 depredadores: el león y el oso. No estamos hablando de un perro loco, no estamos hablando de un lobo, no estamos hablando de un zorro, estamos hablando de animales que podían acabar con la vida del propio David. En segundo lugar, además, el pastor no simplemente debería defender a las ovejas, sino que debía de proveer camino y de proveer dirección. La gran diferencia entre las ovejas y las cabras está en sus pezuñas. Las cabras son cabras porque por su pezuña pueden ir por cualquier lado, pueden caminar por cualquier lado. Sin embargo, las ovejas necesitan ir por un camino llano, no están preparadas para ir por cualquier aprisco. En tercer lugar, la defensa. El pastor tenía que defender a las ovejas. Las ovejas no tienen cuernos, a diferencia de las cabras. No pueden defenderse, son animales que son tremendamente pasivos. El cuidado del pastor también debe ser constante de día y de noche, y esto es algo que el propio Jesús recuerda en Juan capítulo 10. ¿Cuál es la diferencia entre el pastor verdadero y el pastor asalariado? Precisamente esta realidad. El pastor además debe proveer alimento, sustento y agua para las ovejas. Además debe de proveer también un refugio para sus propias ovejas. Debe dar el descanso adecuado y debe sacrificarse o estar dispuesto a sacrificar su propia vida por las ovejas. Y cuando el pastor cumple con su trabajo, como es el caso, como es el caso de Dios, como es el caso del Señor, que es mi pastor, que es lo que nos recuerda David en este versículo 1, entonces y solo entonces nada me faltará. Nada me faltará. Y esta plenitud que viene del pastor es independiente de mi estado civil.
No es un versículo para casados, no es un versículo para solteros, no es un versículo para divorciados, no es un versículo para viudos, es un versículo para todos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Por eso, ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es el pastor de tu vida? Y no me refiero solo a hoy o en este momento, sino cuando estés de vuelta en el trabajo, cuando estés de vuelta en tu casa con tus quehaceres, cuando estés de vuelta en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en el desempleo, en medio de la enfermedad, cuando estés jubilado. ¿Cómo enfrentas la enfermedad? ¿Nada me faltará? ¿Cómo enfrentas la falta de trabajo? Nada me faltará. ¿Cómo enfrentas la muerte de un ser querido? Nada me faltará. ¿Cómo enfrentas las situaciones complicadas en tu vida, esas que solo tú conoces? Nada me faltará. ¿Cómo enfrentas el día a día? Nada me faltará. Nada me faltará porque en Cristo tengo todo lo que necesito. Es algo que el propio Pablo recuerda cuando escribe Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, refiriéndose a Cristo, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Y la idea de haber sido hechos completos es una botella que está llena de líquido hasta el máximo. Una gota más que echas es una gota que rebosa. Por eso no necesitas nada más. En Cristo lo tienes todo. ¿Por qué acudir a sistemas de hombres cuando en Cristo estás completo? ¿Por qué buscar las recetas de los hombres cuando en Cristo tienes todo? ¿Por qué te arriesgas o por qué te agarras a sistemas basados en hombre cuando en Cristo tienes todo? David comprendió esta pregunta. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y mañana veremos en los versículos 2 y 3 cómo se traduce este nada me faltará. Nada me faltará en bendiciones físicas, nada me faltará en bendiciones espirituales. Que el Señor os bendiga.